Bueno muchachos, bienvenidos otra vez a otro video. Vamos a seguir abordando pues, un poquito lo que es la, la parte de historia que estamos viendo todos en esta unidad de estudios sociales, ¿verdad? Tenemos que abordar en este día, ¿verdad? El tema del ambiente laboral en Centroamérica. Este tema lo tienen en su página 104, 105 de su libro, ¿verdad? Básicamente lo que vamos a ver es un poquito cómo se manejaba eh, el aspecto laboral, ¿verdad? Las condiciones de los trabajadores en cada uno de los países de Centroamérica, ¿verdad? Con sus propias características. Eh, Cabe decir que de alguna forma algunos algunas características eran similares, ¿verdad? Pero sí en cada país fue poniendo sus propias reglas del juego, leyes, ¿verdad? Que definían ciertas cosas propias de cada país. Entonces comencemos, ¿verdad? Con primero, ¿verdad? En general, ¿verdad? Esto, lo que estamos diciendo viene relacionado con los temas anteriores, ¿verdad? Acuérdense de que hemos dicho de que aquí en Centroamérica se va a desarrollar el famoso modelo agroexportador, ¿verdad? Que en pocas palabras era depender de un solo cultivo, ¿verdad? De un solo cultivo. En el caso, por lo menos, como ejemplo, ¿verdad? El Salvador fue del café y que muchas políticas, ¿verdad? Fueron definidas en base a eso. Acordémonos de las famosas reformas liberales que fueron las que de alguna forma llevaron a esto. Entonces dice IVA, características del ambiente laboral en las últimas décadas del siglo XIX. Todos los gobiernos quisieron promover diversas formas de expandir su ambiente laboral. A algunos países le fue mejor que a otros, ¿verdad? Entonces, comenzamos el primer caso, Guatemala, ¿verdad? En Guatemala se tuvo la idea de la tenencia de la tierra, de la expansión de la milicia, etcétera. Pero al hacer esto se debilitaron el poder de los gobiernos municipales y de los indígenas. Vale, ¿por qué hay que decirlo? Porque aquí hay datos clave interesantes, ¿verdad? Habla de la tenencia de la tierra, algo muy similar a lo que va a pasar aquí en El Salvador también, ¿verdad? Los grandes dueños, propietarios de las haciendas van a aumentar eh, la, el territorio que ellos tienen, la capacidad que ellos tienen de tenencia de tierras, pero en Guatemala se va también a dar el hecho de que la milicia, cuando hablamos de la milicia, estamos hablando de los militares, ¿verdad? Acuérdense que en Guatemala en, en la época de los españoles la Capitanía General y ese se caracterizó por ser un lugar de muchos militares. Las capitanías eran lugares dirigidos por militares específicamente. Entonces, en Guatemala se va a dar eso. Y entonces es bien importante lo que dice después, ¿verdad? Que se va a dar el debilitamiento del poder de los gobiernos municipales e indígenas. Ese es el otro dato que hay que tomar en cuenta. ¿Verdad? Acuérdense que Guatemala, casi el 50% de la población, si no es que un poco más, es de origen indígena. Entonces, y más en esas épocas era todavía aún más. Entonces, definitivamente que esto es una característica bien propia del país, ¿verdad? Y cómo los indígenas poco a poco van perdiendo ese poder, ¿verdad? Esa capacidad de ellos tomar sus propias decisiones. Ese es el caso de Guatemala. Luego, en el caso de El Salvador, se procedió, este proceso, perdón, inició en 1880 y alcanzó su punto más alto en 1920. ¿Qué dice ahí? Fue la alta concentración de indígenas en la tierra que por ello, que apoyó, mejor dicho, a que hubiera suficiente mano de obra, ¿verdad? Para el mercado laboral. Entonces, lo que está queriendo decir con esto es que, en pocas palabras, bueno, los grupos indígenas que todavía existían aquí en el país eh, fueron como ubicados o focalizados en ciertas regiones del país, ¿verdad? Específicamente más en la zona de Izalco, ¿verdad? Izalco, Nahuizalco, ¿verdad? Sonsonate, ¿verdad? Por ahí. Y también un poco en la parte de los nonualcos, ¿verdad? Si ustedes han oído de San Juan Nonualco, San Pedro Nonualco, ¿verdad? Esa parte eran eminentemente indígenas. Y lo que hizo el hecho de focalizarlos ahí fue que poco a poco, pues a ellos se les fueron quitando sus tierras
y ellos fueron buscando una vida, una forma de vivir, y esas zonas eran las regiones eminentemente cafetaleras. Entonces, esto permitió a los grandes dueños de las haciendas, ¿verdad?, que ellos pudieran tener una mano de obra accesible para el desarrollo de su cultivo. Ese es un poquito, El Salvador lo vamos a ver como en detalle más adelante, pero igual, ¿verdad? Ese es un poco El Salvador. En el caso de Costa Rica, miren cómo dice, a diferencia de los otros países centroamericanos, miren lo interesante, la élite costarricense no se caracterizó por emergir sus productos, sino más bien por la comercialización, procesamiento y financiamiento del café. O sea que la visión que tuvieron los poderosos, ¿verdad? Vamos a decir, de Costa Rica, la élite de Costa Rica, no fue eh, depender de un solo producto, solo en este caso el café, ¿verdad? Sino que ellos básicamente sí, producían mucho café, pero además buscaban que fuera un café de calidad, un café que fuera eh, bien cotizado a nivel internacional. No solamente era producir grandes cantidades, sino que era un café de mayor calidad. Entonces, eso, por lo tanto, les trajo tal vez las ganancias en el momento, no fueron tantas, pero son ganancias que hasta la actualidad todavía se mantienen. El café de Costa Rica es uno de los cafés a nivel mundial, ¿verdad?, que mejor cotizado. Entonces, esa es la diferencia, ¿verdad?, de haber, o sea, tal vez, como les digo, las ganancias no fueron vistas en el momento por los dueños de las tierras, pero es una ganancia que se ha venido que ha permanecido, ¿verdad?, para ellos por más de 100 años. Entonces, y que todavía ahí está. Luego, vamos al caso de Honduras. En el caso de Honduras, si se acordarán, en clase lo dijimos, eh, en Honduras se va a dar especialmente la producción del banano, al igual que en Nicaragua, ya lo vamos a ver a continuación. Entonces, en Honduras, ¿verdad? Algo que esto es bien como característico. ¿Por qué? Porque ahí es donde se va a ubicar la famosa United Fruit Company, ¿verdad? ¿Qué es la United Fruit Company? Es la compañía mayor productora de bananos en la región. Entonces, y esa es de origen estadounidense. Entonces, para ellos en algún momento, bueno, sí, en algún momento y todavía en la actualidad, Estados Unidos tiene un gran poder de decisión sobre Honduras. Entonces, mire, dice, el desarrollo político hondureño fue inestable desde finales del siglo XIX hasta el XX. El Estado hondureño promovió la inversión extranjera. Ahí está lo que les estoy diciendo. A partir de una generosa eh, política concesionaria, la poca presencia del Estado en la comunidad se ve limitado a servicios como la educación, salud y comunicación. O sea que en pocas palabras, Honduras le entrega, ¿verdad? Casi por completo, ¿verdad? El control de este producto, de este cultivo, ¿verdad? Que es el banano, a esta compañía estadounidense, ¿verdad? A esta compañía United Fruit Company, ¿verdad? Entre otras, ¿verdad? También hubo otras, pero esa es como la más famosa y la que todavía se encuentra. Y entonces eso, ¿qué es lo que hace? Que Honduras no, aunque tenga una gran producción de banano, pero no tiene grandes ingresos por parte de esta producción, ¿verdad? Para ellos como Estado, para ellos como país. Entonces, por eso se ven limitados los servicios como los que están al final. Ese es el caso de Honduras. Y luego, en el caso de Nicaragua, Nicaragua financió proyectos de infraestructura, eh, eh, gobiernos locales, ¿verdad? Privatizó tierras, el resultado de una fuerte dictadura. La revuelta fue organizada por el general Emiliano Chamorro para derrocar al régimen de José Santos Zelaya. Aquí, pues está ahí, ¿verdad? Entre que sí, que no, ¿verdad? Nicaragua no fue tanto, no, o sea, como hubo revueltas, como hubo, ¿verdad? Como Nicaragua no estuvo tan estructurada, pues ¿verdad? Vamos a decirlo, ¿verdad? Y Nicaragua se puede decir que de las provincias todavía de la época de la colonia era como la menos eh, organizada de todas. Entonces eso todavía de alguna forma le afecta a Nicaragua en estas épocas y todavía en la actualidad, ¿verdad? Le viene a afectar, ¿verdad? Entonces ellos lo que hacen es, ¿verdad?
hay una dictadura, pero se pelea contra esa dictadura, se logra quitar esa dictadura, y de ahí pues Nicaragua empieza como a crecer poco a poco. La verdad es que Nicaragua, aún en la actualidad, todavía le falta mucho desarrollo, ¿verdad? Le falta, aún teniendo el territorio que tienen, ¿verdad? Y las grandes posibilidades que tienen por los recursos que tienen, no los logra explotar, ¿verdad? Y no logra realmente llevar esto a un verdadero desarrollo a nivel de todo el país. Ok, muchachos, entonces ahí nos quedamos con este tema, ¿verdad? Es el ambiente laboral en Centroamérica, ¿verdad? Que como les decía, está en la página 104 y 105 de su libro, ¿verdad? Espero que les ayude la explicación esta, ¿verdad? Igual que lo vamos a tocar ya de forma más puntual en clase. Un gusto, como siempre, saludarlos y nos vemos en la próxima.